solamente con hablar con las personas que llevan adelante estas doctrinas, uno puede darse cuenta de cómo se naturaliza el abuso, ¿no? El abuso, el control emocional, el adoctrinamiento de los niños. Y son estas organizaciones coercitivas las que acceden al poder muchas veces y luego le piden al Estado que no adoctrine a sus hijos con educación sexual, ¿no? En las escuelas. Es muy llamativo, pero bueno, el adoctrinamiento se ve en profundidad dentro de los hogares. Lamentablemente no se le da mucha lección a los chicos. Yo comprendo que a veces uno quiere traspasarle buenas enseñanzas, pero creo que cuando hablamos de religión y hablamos de creencia, de misticismo, creo que eso debería derivarse solo al ámbito privado de la persona. Yo no le puedo decir a mis hijos con qué persona tiene que salir, casarse, lo mismo con quién o qué creencias adoptar. No lo veo adecuado, no lo veo coherente. Imponerle las doctrinas a un menor que está en formación no está bueno. No está bueno porque es lógico que está en una situación despareja entre un adulto y un menor. Sabemos que si el adulto lo quiere adoctrinar, tranquilamente puede pasarle cualquier tipo de doctrina. Y es aquí cuando vemos doctrinas que son perjudiciales. Muchas veces me preguntan, Pablo, ¿y es perjudicial creer en Dios o creer en Jesucristo, en la Virgen María? Yo la realidad que no estoy muy a favor del pensamiento mágico. En menor o mayor medida genera daño. Y podemos ir de mayor a menor desde el tarot hasta la astrología. Bueno, la astrología desde el vamos hasta el tarot, que el tarot es bastante peligroso porque se utiliza mucha persuasión coercitiva para inducir a la víctima a lo que quiere esa persona, ¿no? Genera un control psicológico, una manipulación psicológica que puede ser peligrosa y lo tenemos comprobado esto, en un montón de casos donde hemos colaborado, que le quitan los bienes, que no acceden a un tratamiento médico o que le quitan un montón de dinero bajo esta manipulación psicológica. Entonces, no son pequeñas prácticas inofensivas, de color. Son prácticas que realmente generan un daño. Implantar el pensamiento mágico en una persona genera un daño. En mayor o menor porcentaje lo genera. Y así puede ir creciendo. Una persona puede comenzar por la astrología y pasar a otra práctica un poquito más complicada y terminar captado por un grupo que genera dependencia. Las prácticas coercitivas, las pseudociencias, en sí mismo no generan grupo de dependencia. Generan una vulneración de derechos en primera instancia. Pero en segunda instancia genera que nosotros podamos estar vulnerables ante una posible captación de una organización que sí genera grupo de dependencia y que sí va a vulnerar todos nuestros derechos de forma significativa, hasta la esclavitud, la muerte. Por eso es importante aclarar esto, que yo voy de menor a mayor y trato de explicar. Claro, lo que pasa es que hay gente que no conoce la problemática y tiende a pensar que uno exagera, y no exagera. Todas las pseudociencias tienen persuasión coercitiva. Estas técnicas de persuasión coercitiva están dentro de un montón de problemáticas, no solo las que generan grupo de dependencia. ¿Se entiende? Dentro de las pseudociencias hay persuasión coercitiva. Todas las pseudociencias. Porque para que una persona sea captada, hay que aplicar estas técnicas. Para que una persona crea que estas prácticas mágicas les van a resultar, pero claramente cuando hay persuasión coercitiva hay vulneración de derechos. Si una pseudociencia dice que te va a sanar una enfermedad, lógicamente está vulnerando tu sanidad, tus derechos, tu economía, porque te está ofreciendo algo que no te va a brindar nunca. Porque está probado que una pseudociencia no cumple con lo que dice. Entonces, desde el vamos, es una estafa, es un fraude, y no solo una estafa y un fraude económico, sino un fraude sanitario. Están jugando con tu sanidad. Te están quitando tiempo importante que vos podrías invertir en un tratamiento científico que sí tiene comprobada eficacia o semi-eficacia. Porque también hay
Hay tratamientos que pueden funcionar y otros que no. Y esto está llevado adelante por un profesional matriculado. Esa es la gran diferencia. Hay mucha gente que me va a decir, Pablo, pero yo tengo una amiga que es re buena y tira las cartas. Sí, hay mucha gente buena que comienza como víctima y se transforma en victimaria porque cree que eso funciona. Y lo hacen sin saber el daño que están ocasionando, pero el daño lo ocasionan. Tenés ministerios de salud en muchos países donde han hecho una lista de pseudociencias. Hay países que tienen legislación que prohíben estas pseudociencias porque está comprobado que generan un daño. Las personas por lo general no se dan cuenta que están siendo abusadas. Ese es el gran problema. Yo entiendo esto de que, bueno, hay que dejar que la gente crea lo que quiere. El problema es que la gente cuando está en situación de vulnerabilidad tiende a ser captada por cualquier tipo de práctica u organización coercitiva. Entonces, ahí es el Estado donde tiene que estar legislando y donde tiene que tener organismos de seguridad controlando de que no haya organizaciones criminales que utilicen persuasión coercitiva para captar personas en situación de vulnerabilidad y abusar de ellos. Estar en una situación de vulnerabilidad te pone en desventaja ante el accionar de estas organizaciones. Por lo cual yo no estoy tan de acuerdo con eso de, bueno, dejemos que funcionen. Tengo un montón de gente que las herramientas la tenía, pero que en un momento de vulnerabilidad fueron captados igual. Por lo cual no te asegura nada que vos tengas los conocimientos. Sí te puede dar una herramienta de estar prevenido, pero realmente tenés que tener muchos años de trabajo en la problemática para tener muchas más posibilidades de no ser captado. Y así todo, siempre tenemos una vulnerabilidad que puede ser explotada y por donde nos pueden entrar. Entonces, yo, en mi modesta opinión, es que el Estado debe estar presente porque si hay organizaciones criminales, mafias criminales, que utilizan este tipo de ardid bajo persuasión coercitiva, debería haber un organismo que controle y que ayude a las víctimas. Por ahora no hay nada de eso. Si ustedes quieren profundizar, aquí en Ley Antisectas van a encontrar varios videos que he tratado con varios profesionales de la salud, donde hablamos de estas pseudociencias que están dentro de la psicología, y creo que es importante verlo, porque muchas personas que necesitan tratamiento psicológico lamentablemente desconocen de esto, y no es lo mismo ir a un psicólogo que hace psicología clínica, conductual, que a un psicoanalista. Lo importante es que ustedes se informen, que evalúen. No todo es lo mismo. No es lo mismo un carnicero que se va al Uritorco y hace un cursito de biodecodificación, bioneuroemoción y en 2 días sale a curar, con un médico que se la pasa 7, 10, 20 años estudiando y rompiéndose la cabeza para poder curar y ayudar al prójimo. No es lo mismo. ¿Ok? La Negra Bernasi es una periodista muy conocida acá en Argentina. Me invitó para hablar de todas estas pseudociencias que se utilizan para aprovecharse de personas que están muy enfermas. Así que le voy a poner un fragmentito en este momento de esa charla que tuvimos en Radio Pop. Los hilos. Bueno, estas son algunas de las cosas de las que hablamos ayer y por supuesto no vamos a hablar todo el programa de hoy, pero me quedó colgada. Acá te la traigo colgando. Me quedó colgado un llamado que quería hacer y es a Pablo Salum. Sí. Pablo es activista contra pseudociencias, organizaciones coercitivas, sectas. Él ha trabajado cantidad, es el fundador de la ley antisectas y la red Librementes, porque él ha sido víctima de la red de sectas, de ser cooptado por gente que empieza con una situación de, bueno, yo te voy a ayudar, la mente esto, la mente... Pero qué mejor que lo explique él, porque lo voy a explicar yo, que no tengo la más puta idea. ¿Estará? ¿Cómo no va a estar ahora, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Medio dormido, perdón. Ayer nos quedamos ahí y como no me confirmaron, me quedé trabajando hasta tarde y bueno,
Ay, hijo pero de acá puta, estamos. no te confirmaron. Ahora lo No, veo. es culpa de tu productor, despedilo. Siempre es culpa del otro. ¿Y sabes de qué? Porque se enferman para que Sí, los vean. para llamar la atención. Para llamar la Claro. atención. No, macanudo, muy buen trato. Che, ¿cómo ves qué ves en las terapias alternativas, como esto de la biodecodificación? Yo no había escuchado sobre la biodecodificación, que esto lo que lo genera la mente, que a veces es para llamar la atención. Esto es lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo, que dicen algunos de las personas que trabajan desde este lugar. No sé cómo se trabaja tampoco. Bueno, la base de todo es que las pseudociencias son impulsadas a través de la persuasión coercitiva. La persuasión coercitiva son las técnicas de control y manipulación psicológica que se utilizan dentro de las organizaciones coercitivas para implantar el pensamiento mágico, básicamente. ¿Cómo Lo sería que se hace eso? para implantar el pensamiento mágico se utilizan esta serie de técnicas que están derivadas a eliminar la racionalidad, la autocrítica, el libre pensamiento, la voluntad. De esta forma, las personas que están en situación de vulnerabilidad creen que realmente ese pensamiento mágico y esas doctrinas van a beneficiarlo, como dicen sus líderes, ¿no? Por eso, todos los mensajes que siempre dan estas organizaciones van direccionados a estas personas que están pasando una situación de vulnerabilidad, sea problemas económicos, problemas de salud, problemas sentimentales, enfermedades, patologías mentales, patologías físicas. Por supuesto que Todo se nosotros- mezcla ahí, todo se mezcla después, Claro, todo junto. claro, porque- Está el que tiene un problema mental con el que está roto porque lo estafó el hermano. Exacto. La realidad que tienen una gran red para captar a todo tipo de personas que esté pasando cualquier tipo de vulnerabilidad. Por lo Pero- cual esas víctimas son captadas, a veces solo para que compren un libro, a veces para que compren un seminario, a veces para que compren una consulta, o a veces para que terminen siendo sometidos y esclavizados de por vida. ¿Y pero para qué lo quieren hacer eso? Porque ¿qué ganan? ¿Plata o ganan poder? Poder. Poder. Poder sobre El dinero otro. es poder ya de por sí mismo, claro. Poder sobre el otro. La realidad que la mayoría de las veces, lo que yo veo desde hace más de 30 años que estoy en esta problemática, es que muchas veces la gente piensa que es por dinero, pero la realidad es que hemos visto a líderes de organizaciones coercitivas que nadan en dinero y ni siquiera lo usan el dinero. Lo que les interesa es seguir sometiendo. Disfrutan sometiendo al prójimo. Qué enfermos, boludo. ¿Por qué no van Con respecto a lo que vos me decías, esto de terapia alternativa. Sí. No existen las terapias alternativas. O es terapia o no es terapia. La terapia tiene que ser llevada adelante por un terapeuta matriculado que estudió en la facultad, que tiene los conocimientos para ayudar al prójimo, basado en ciencias. Todo lo demás no existe. Lo que sucede aquí es que estas organizaciones coercitivas, que son las que impulsan estas prácticas pseudocientíficas, intentan confundir a la sociedad utilizando términos científicos. Medicina alternativa, te meten constelaciones familiares dentro de la psicología, registros acásnicos. ¿Qué son todas esas cosas? ¿Qué son registros Bueno, los registros acásnicos, miren, si yo te lo cuento y la gente que está escuchándonos está con su racionalidad, sin tomar su racionalidad bien puesta, se va a reír mucho. Pero básicamente... Pero hay mucha gente que lo hace, por eso te lo estoy preguntando, porque sé que vos sos una persona que investiga y sos conocedora del tema, y también para que la gente no caiga en cualquier lugar, porque hay gente que lo hace seriamente esto, o todo es una chantada. No. Bueno, está bueno mencionar esto, que lo leí justamente en el chat. No son alternativas porque hay una sola medicina. La medicina es científica y cura. La terapia hay una sola. Se da con terapeutas que estudiaron, que están dentro de la sanidad y dentro de la comunidad científica. No es complementaria porque no complementa el fraude. Lo complementario lo pusieron como para que no tengan juicios. Claro, como decían medicina alternativa, cuando uno lo denunciaba, iban presos porque dicen que es medicina. Cuando decían terapia alternativa, uno lo denunciaba y también iban presos, porque están diciendo que es terapia y no son terapeutas. Entonces le pusieron terapias complementarias, como una manera de alivianar la terminología.
pero no pueden evadir que están ofreciendo prácticas médicas, prácticas sanitarias que tienen un ámbito de la salud, que deben ser llevadas adelante por médicos que han estudiado. Entonces, todo lo que ustedes vean complementario, alternativo y demás, no es medicina, no es terapia, no es nada. Son prácticas mágicas fraudulentas, donde se vulnera la sanidad, donde se estafa a la gente, y esto hay que dejarlo muy bien claro. Que una persona que está bajo el sesgo de este pensamiento mágico piense que en algo esas porquerías lo han ayudado, no significa que funciona. Ese es el típico: a mi tía le funcionó. Vos, para probar que una práctica funciona, tenés que llevar adelante un montón de procesos que lo demuestren, que demuestren su eficacia. ¿Y para qué patologías es apropiada esa terapia? ¿Y qué efectos adversos tiene? Como ustedes saben, estas pseudociencias no tienen efectos adversos. Nunca van a encontrar un solo efecto adverso en todas estas pseudociencias coercitivas. Porque claro, como no funcionan, no hacen nada, y tienen que captar a víctimas por todo el mundo, te dicen que sirve para todo el mundo y que no tiene efectos adversos. ¿Conocen alguna práctica médica que no tenga efectos adversos? ¿Algún fármaco que no tenga efectos adversos? Por supuesto. Todo tiene efectos adversos. Por eso cuando vos compras un medicamento te trae toda una explicación para que vos veas qué te puede hacer mal, qué no y qué sí. Algo que las pseudociencias no lo traen porque engañan a la gente, claramente. No hay gente. Mirá, desde el vamos es un fraude, es una estafa. Porque si a vos te ofrecen algo que no funciona, claramente te están quitando el dinero a cambio de nada. Pero lo más importante acá es que están jugando con tu salud, con tu vida. Te están haciendo perder tiempo de tratamiento médico que podría realmente ayudarte en algo o no. Porque realmente no todas las prácticas médicas sirven para las patologías que vos necesites sanar o tratar. ¿Se entiende? El registro sacánico lo que dice es que hay un registro, un archivero astral, donde ese gurú que estudió puede acceder a ese archivero astral, donde están todos los registros de tus vidas pasadas, tus vidas futuras, qué enfermedades vas a tener, qué trabajo podés tener, qué no, qué te conviene estudiar. Bueno, básicamente lo utilizan estos gurús para manipular a la gente. ¿Sabes quién es maestra akásnica? No. Amalia Granata. Mirá vos. ¿Y dónde se estudia ser maestra akásnica? Bueno, esto es el grave problema también, ¿no? Que todas las pseudociencias, como están en un gris, que nadie puede avalar esto realmente porque saben que es un fraude, lo que se hacen es crear pseudo escuelas, pseudo universidades, como lo hizo Cositorto con Generación Zoe, que hizo una escuela de coaching. La realidad es que todo el mundo paralelo, todas estas organizaciones coercitivas y pseudociencias se manejan en un mundo alterno a lo real. Hay un mundo mágico donde vos podés ser profesional en 2 días, que vos podés tratar enfermedades. Bueno, es lo mismo es lo que yo le decía a los chicos hoy, es lo mismo que cuando te dicen, podés ganar plata, invertí acá, es una cuestión virtual. O sea, es como no es tangible, no lo sabés, no, es como en la época que estamos viviendo hoy. Es perfecta para la época. Sí, básicamente yo le digo a la gente que no me crea a mí, sino que busque información y demás. Pero no es más fácil leer Twitter. Sí, la realidad que estas pseudociencias, por supuesto, siempre tienden a tener éxito porque te ofrecen soluciones express a todos tus problemas. La mayoría de la gente hoy realmente no se informa y la gente que está en situación de vulnerabilidad lamentablemente busca soluciones. Claro. Y lo que le llega son estas organizaciones porque son las que más proliferan en internet y demás porque te ofrecen soluciones mágicas, porque ponen un montón de dinero en publicidad, ¿no? Entonces, es lo mismo que el arte de vivir, ¿te acordás? En el 2012 sí. Cuando los denuncié y que fueron apoyados del Estado, es tremendo ellos decían que respirando vos te ibas a curar el cáncer. Y así se murió el amigo de Tinelli, ¿no?
se murió captado dentro de esta organización, poniendo un montón de dinero y lamentablemente falleció igual, ¿no? Escribió un libro a favor de esta organización y demás. Tienen un montón de juicios, por supuesto, esta organización. Es muy gracioso porque cuando uno habla de ciencias, habla con papeles en la mano. Ahora los defensores de las pseudociencias no se toman el tiempo de pedir un mínimo de papel. Escucho que hay mucha gente que está en contra de los laboratorios. Lógicamente, seguramente hay laboratorios que hacen grandes negociados, lobby. ¿Para qué desmentirlo? Seguramente que existen. Pero no hay que generalizar. A la hora de ir con este pensamiento que también es impulsado de estos movimientos anticiencias, son impulsados contra los laboratorios porque te dicen que todo lo natural es mejor, que te puedes curar con las energías, que te puedes curar reformando el pensamiento, tal como dicen los gurús de la bioneuromoción, que te dicen que reestructurando las estructuras del pensamiento vos jamás te vas a enfermar. De hecho, durante la pandemia le decían a la gente, mucha gente que se murió, le decían que podían cambiar su frecuencia vibracional y no enfermarse o sanarse mágicamente sin fármacos, y toda esa gente falleció. Lamentablemente, me consta, he ayudado a mucha gente que ha querido ayudar a familiares que han sido captados por este tipo de organizaciones que promueven estas pseudociencias, y mucha gente fallece. Mucha gente. El tema es que, claro, una vez que fallece la víctima, nadie denuncia. Los familiares es muy difícil que denuncien, porque una vez que está fallecida la persona, ya está. ¿Qué va a comprobar? ¿Qué prueba va a presentar? Es difícil. Por lo cual, yo les recomiendo que tengan cuidado. Y así como hemos detectado en el caso de Paloma y Josué, este discurso anticiencia de los padres, con el tema de los masones, el pensamiento antisistema, anticiencias, también se puede observar en el vocabulario. Cuando de una ya empiezan a hablar de pandemia, de los laboratorios de una forma peyorativa, cuando los laboratorios generan drogas que salvan vidas, está probado con estudios científicos cómo se ha prolongado la vida gracias a las ciencias. Cómo a través de la aparatología hemos curado enfermedades que antes eran incurables. Las vacunas, la cantidad de millones de vidas que han salvado desde que se han inventado. Entonces, ir contra las ciencias es básicamente volver al medioevo, donde reinaba el pensamiento mágico. Hay un buen artículo que yo les puedo recomendar de la pizarra de Yuri, que se llama ¿El mundo era una mierda? ¿El mundo era una mierda? Se lo recomiendo, búsquenlo, creo que en Ley Antisectas está. Es un artículo que habla de las enfermedades que había antes de la era científica, de los últimos 100 años más que nada, y van a ver qué terrible era vivir en aquella época. Quizás ahora que viven en la ciudad y tienen todo servido en bandeja, se lastima, van al médico, pueden tomar agua potable de la canilla, creo que es todo más fácil. Pero si ven artículos de cómo se vivía antes de la época científica, de que se desarrolle tanta ciencia, van a ver la suerte que tenemos de tener una comunidad científica que esté todo el tiempo creando soluciones a nuevas enfermedades, a enfermedades existentes. El desarrollo de estas drogas, aparatología salva vidas, cambia vidas. Hay gente que había perdido la vista, ahora puede ver. Hay gente que había perdido la audición, ahora puede ver. Hay gente que no podía caminar, ahora puede caminar. La ciencia hace milagros de verdad. Entonces, lamentablemente los que promueven este pensamiento anticiencias realmente lo que quieren es volver a una época prehistórica donde los gurús, los chamanes, los magos curaban todas las enfermedades, ¿no? Quieren volver a esa época, a los curanderos. Mucha de esta gente, lo gracioso es que tienen recursos como para ir a estos lugares, pero a la hora de cuando se enferman realmente, tienen una buena prepaga de respaldo. Y no todos tienen la suerte
de tener una buena prepaga que sale mucho dinero para salir a las corridas ante una emergencia médica. No todos. Por lo cual, tengan cuidado, cuiden su salud. Infórmense antes de recurrir o ser captados por un discurso lindo, carismático, donde te dicen que una enfermedad compleja que los médicos no pueden curar, te lo van a curar en solo un fin de semana. Por lo general las terapias psicológicas son prolongadas, hay tratamientos médicos que son dolorosos, son duros, muchas veces no funcionan, porque también hay que decirlo, hay muchas veces que no funcionan, hay muchas veces que se complican, hay muchas veces que llegan enfermas las personas de tal manera que es muy difícil sanarlas. Tengo casos de mi familia, de amigos, que lamentablemente hemos llegado tarde, que no hemos podido salvar a esa gente, que hemos dado todo y que los médicos lo han dado todo y que sin embargo a veces no se puede. Pero al contrario de las pseudociencias, los médicos te van a decir, esto se puede, tenés tanto porcentaje de no pasarla, te lo van a decir. En cambio las pseudociencias nunca te van a decir esto, nunca te lo van a decir, porque como son un engaño, no tienen paper, no funcionan, son un fraude, te van a decir que sirve para todo, que vas a estar bien. Y claro, muchas veces la gente bajo este sesgo de creer en esa doctrina que están siendo sanados, pierden tiempo importante de recuperación. Y quizás cuando se dan cuenta que eso no funcionó, les queda un mes de vida. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.